Ok, pregunta 1. Bueno, clase 20, principios de invencibilidad, la oración que funciona. El último tema del primer nivel, la oración que funciona. Pregunta número 1, de la definición de oración. ¿Okay? Alguna vez ya vimos una pregunta parecida a esta, pero también es relevante a este tema. Y en sí, el conocer la definición de oración es muy importante para ustedes. Entonces, primera pregunta, de la definición de oración. Pregunta 2, ¿realmente Dios nos oye cuando oramos? ¿Qué opinan? De pronto, si pudieran respaldar con algún versículo bíblico, sería genial. ¿Realmente Dios nos oye cuando oramos? Número 3, ¿cuál es la oración que funciona? Entonces, hay una oración que funciona y hay una oración evidentemente que no funciona. ¿Cuál es la oración que funciona? Es la pregunta. Pregunta 4, ¿cómo no se debe orar? Según Mateo 6:5, ¿qué es lo que no debemos hacer en nuestras oraciones? Según Mateo 6:5, ahí está escrito lo que no debemos hacer cuando oramos. Pregunta 5, mencione los principios del Padre Nuestro. Igual ya vimos alguna vez, yo les di esta clase, pero es muy relevante también a este tema, entonces por lo tanto se les pregunta otra vez y ustedes pues les conviene saber cuáles son los principios del Padre Nuestro. Por eso la pregunta se repite en este tema, ¿ok? Y número 6, mencione las leyes de la fe. Si ya copiaron todos, podemos empezar. Me avisan a lo que estén listos para ya empezar la exposición de Astrid y Génesis. Ya estamos listas. All right. Muy bien. Listo, cuando ustedes quieran. Buenas noches con todos mis queridos hermanos. A mí me ha tocado exponer los principios de invencibilidad y la oración que funciona. La oración es uno de los artes del carácter humano más mal entendidos, aunque se supone que debería ser uno de los aspectos más emocionantes de la vida. Creo que si nosotros tenemos que orar, tenemos que hacerlo con el corazón y con fe para que nuestras oraciones sean escuchadas. Realmente Dios nos oye cuando oramos. Si cuando lo que pedimos a Dios es de corazón y por medio de la fe, parece que cuando oramos nuestras oraciones golpean el cielo y rebotan. Cuando nosotros no tenemos la fe y no estamos en comunión con el Padre y estamos alejados de los caminos de Dios, las oraciones no van a ser escuchadas, pero si nosotros creemos y tenemos fe y volvemos al Padre, nuestras oraciones serán escuchadas. ¿Está Dios enojado conmigo y por eso no contesta mis oraciones? Dios nunca se enoja con nosotros. ¿Será que Él no escucha nuestras oraciones porque sean un capricho, pero Él siempre escucha el clamor de un hijo rendido a sus pies, humillado? Enséñanos a orar. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay que exaltar el nombre de Dios, alabándole y bendiciéndole su santo nombre, luego reconociendo nuestros pecados y luego dando nuestra petición. ¿Cómo no orar? En Mateo 6:5 dice,
Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. No debemos orar así en las calles o donde nos vean las personas. Cuando oremos nosotros debemos hacerlo en un cuarto donde nadie nos escuche y hacerlo con todo nuestro corazón. Ya. Si el Padre conoce lo que necesitamos antes de que hagamos, entonces ¿para qué oramos? En Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. La mayoría de nosotros no conoce la naturaleza de la oración. Para que hagamos saber, tenemos que orar. Dios ya sabe nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que orar para hacerle saber su señorío y saberle que somos dependientes del Padre. Listo. Les paso la otra presentación. Ok. Cuando ustedes estén listas. Buenas noches, hermanos. Principio de invencibilidad, la oración que funciona. Mateo 6:8. Si el Padre conoce lo que necesitamos antes de que lo hagamos, entonces, ¿para qué oramos? Yo creo que oramos para tener una comunión más con el Padre, para hablar con Él, para hacerle sentir que nosotros dependemos de Él y para exaltar su señorío. La mayoría de nosotros no conoce la naturaleza de la oración. Principios del Padre Nuestro. Intimidad con nuestro Padre. Los principios del Padre Nuestro es para tener, como aquí lo dice, una intimidad con nuestro Padre, es decir, cuando nosotros vamos a una habitación a solas, tratando de tener intimidad con el Padre sin tener interrupción alguna. Autoridad, nombre. Como aquí lo dice, autoridad exclamando y exaltando al Dios Todopoderoso. Recursos, que tu reino venga. Provisión, diario pan, agradeciendo a Dios por el pan que nos pone en nuestra mesa y pidiéndole por la provisión que día a día nos provee. Perdona nuestras ofensas, pedir perdón a Dios cuando nosotros cometemos algún pecado y que asimismo nos ayude a perdonar a quienes nos han ofendido, porque a veces es difícil como seres humanos perdonar a personas que nos han hecho daño. Venciendo, no nos dejes caer en la tentación. Pedir al Padre que no nos deje caer en la tentación, porque nosotros como seres humanos somos débiles y a veces queremos complacer a nuestra carne y a los obstáculos que nos presenta la vida. Fundamentos de la oración. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reino de los cielos, reino de Dios. En este versículo explica que nosotros debemos obedecer la voluntad del Padre, que se haga en el cielo y en la tierra. Salmo 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
Muy bien, Génesis y Astrid. Ok, por un momento vamos a ver las preguntas que correspondían a este tema y quiero escucharles a ustedes responderlas. Ok, ¿quién de las dos me quiere decir la definición de oración? Para ustedes, ¿qué es la oración? La oración es un medio para hablar con Dios y tener intimidad con Él, para exclamar todos nuestros sentimientos, todas nuestras ofensas y hacerlo en un lugar a solas. Ok, excelente, muy bien. Me ha gustado mucho la definición de oración, está muy bien. Número 2, ¿realmente Dios nos oye cuando oramos? ¿Qué opinan? Quiero oírles. El Señor siempre nos escucha cuando nosotros estamos dirigiéndonos a Él con un corazón sincero, arrepentido. Yo pienso que así Él nos escucha porque Él sabe las intenciones de nuestra mente y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Él ve nuestro arrepentimiento sincero, Él sí nos escucha. Claro que sí. Listo, qué bueno. Me gusta esa fe, porque escrito está, si alguien se acerca a Dios, debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Alguien sabe dónde está escrito eso? Si alguien se acerca a Dios, debe creer que le hay, o sea, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Les voy a mostrar. ¿Ok? Están viendo mi Biblia electrónica, ¿no? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Correcto. Entonces, la pregunta era, ¿realmente Dios nos oye cuando oramos? ¿Sí? Debemos creer que Él nos está escuchando. Es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarle si no creemos. ¡Wow! Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe. Y que es galardonador, o sea, que premia a los que le buscan. Quería mostrarles también otro versículo. Salmos 34:17. Dice, claman los justos y Jehová oye. Miren esta promesa. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Un versículo que dice que Jehová, el Señor, sí nos escucha cuando oramos. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué les parecen estas promesas? Los ojos de Jehová, del Señor, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos. Alguna vez ya les dimos el tema de la justicia, fundamento de una oración eficaz. ¿Y cómo era que llegábamos a ser justos? ¿Alguien recuerda? ¿Acaso era por obras propias o cómo era de llegar a ser justo delante de Dios? Por medio de la fe. Listo. Eso estaba en Romanos 3:20, brevemente, solo para recordarles lo que ya vimos durante este curso.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente. Somos justificados gratis, no nos cuesta nada, por la gracia del Señor, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya, todito Romanos 3, a partir del versículo 21, habla acerca de la justificación por la fe en la sangre de Jesús, la fe en la obra de Jesús en la cruz. Así es como llegamos a ser justificados gratuitamente. Amén. Entonces, eso es lo que se necesita para que Dios nos oiga, para que Dios oiga nuestras oraciones y que todos ustedes también tengan esa convicción de que Dios les escucha cuando ustedes oran, porque lo hacen con fe. Entonces, ¿cuál es la oración que funciona? ¿Cuál opinan ustedes que es la oración que funciona? Cuando llegamos a nuestro Padre con el corazón humillado y con fe. ¿Qué opinas, amor? Listo. Esa es parte de una oración que funciona. ¿Y quieres agregar algo más, amor? Eso, hacer una oración muy bien, lo que dicen las muchachas, hacer una oración con un corazón contrito, humillado, reconociendo que dependemos del Señor, ¿sí? Esta enseñanza 20 es como un resumen de todas las enseñanzas que hicimos sobre la oración, ¿recuerdan? Y dijimos en una de esas enseñanzas que también la oración que funciona es la oración de fe, y es la oración cuando oramos bajo la voluntad del Señor, ¿recuerdan? ¿Recuerdan algunos de ustedes? No sé si recuerdan. Sí. ¿Sí? Eso. Entonces, la base sería un corazón contrito. Eso es la base de todo. Un corazón rendido al Señor. Pero unido a eso va la fe y va el orar bajo la voluntad de Dios, orar en la palabra del Señor. Así que eso también va unido a lo que es una oración que funciona. Muy bien. Así que, bueno, eso es lo que le puedo... Muy bien. Pregunta 4. ¿Cómo no se debe orar? Eso sí dijeron. Sí, eso lo dijeron las chicas. Ok. Pero aclarando un poquito, añadiéndole un poquito a lo que ya dijeron, cuando Mateo les dice que no seamos como esa gente que se paraba en las plazas, el pecado de ellos no fue orar en las plazas, en los sitios donde los vieran, sino que el pecado de ellos estaba en el corazón, ¿sí? El pecado de ellos era porque querían ser vistos, ¿sí? Entonces, por eso dice que eran hipócritas, porque no lo hacían por amor a Dios, ni por amor a las almas, sino para ser vistos, para ser reconocidos. Amor propio. Entonces lo hacían por su propio bienestar, por algo, ajá, ¿sí? Entonces quería agregarles eso también, porque sí se puede orar. Por ejemplo, que Dios nos envía a orar a las plazas, pero lo que dice Mateo es que ellos lo hacían hipócritamente porque no lo hacían por amor a las personas, sino solo para que la gente dijera, ay, miren a estos, si se oran, si son santos. No. Siempre usted puede orar donde usted quiera. Claro, el mejor lugar para intimidad es a solas con el Señor, en un cuarto, en el lugar donde usted escogió para tener intimidad con Dios. Pero cuando hacemos una oración por la nación, qué sé yo, bendiciendo las calles o el país, se puede hacer una oración en las calles. Y siempre y cuando sea una oración, no para que me vean, ay, aquí estoy, como los políticos, no. Sino porque de verdad anhelamos bendecir la ciudad, anhelamos estar allí, de que Dios se manifieste. Entonces, ese pedacito sí lo quería aclarar, porque sí podemos hacer oraciones en las calles, pero no para, todo está en el corazón, no para que nos vean, sino para de verdad bendecir y traer el reino de Dios al lugar donde estamos orando. ¿Sí? Eso es lo único que quería agregarle a lo que ya las chicas dijeron. Muy bien. Pregunta 5, mencionen los principios del Padre Nuestro. Muy sencillo, solo tenemos que recitar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que era
lo que dijeron las chicas, intimidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, autoridad. Venga a nosotros tu reino, recursos. Hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, provisión. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el principio del perdón. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Venciendo los obstáculos. Amén. Excelente. Y pregunta 6. Mencione las leyes de la fe. ¿Cuáles son? Correcto, las leyes de la fe. A ver si se los Las menciono. leyes de la fe son creer, declarar, pedir y se os dará. Buscar y hallarás. ¿Sí, amor? Exacto. No sé si tú tienes allí, el que les compartí, yo se lo compartí a todo el grupo. Ya se los vamos. Es parte, eso es cierto. Pedir, Creer, declarar, pedir, ajá, buscar y llamar. exacto. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos a compartirles lo que... Creer, Ahí están declarar. viendo mi pantalla. Es abajo. C, 2. Creo que ese punto era de otro de las personas que faltaron, pero vamos a ayudar en este punto, por lo menos para los otros grupos que no tuvieron esto. Llamar. De las leyes de la fe, dice una, Dios no se mueve porque uno quiere que se mueva, pero se mueve porque uno opera según sus leyes. Él no está obligado a responder solo porque le pedimos. Yo creo que esto lo hemos visto ya en lo que era la oración de fe, la oración que funciona, vimos otras, todos ustedes que pusieron al respecto, pero recuerdan que no es que Dios responde a nuestras oraciones por capricho, sino que Él es fiel a su palabra. ¿Recuerdan eso? Todos ustedes. ¿Recuerdan que, no sé a qué grupo le tocó esta parte, no lo recuerdo, pero sí conversamos? Esta parte es como un resumen de eso. Le dice, Dios no se mueve porque uno quiere que se mueva, ¿sí? Él opera según su ley, según su palabra, sus promesas. Dice otro ejemplo, solamente porque uno empieza diciendo Padre nuestro y ya recibimos todo. O sea, no es solo repetir algo, sino como decían las muchachas ahora, tener un corazón humillado, en la otra imagen. Tener un corazón humillado, un corazón rendido, confiando en el Señor, ¿sí? Ahí se ve. Por ejemplo, esta parte donde dice la experiencia, dice que a veces pedimos y no recibimos la respuesta. Que a veces Dios nos dice que no, pero esto que dice aquí es muy importante, lo que está entre paréntesis, dice, algo que está fuera de la voluntad de Dios, o sea, de su voluntad. Por ejemplo, una esposa nueva, ay, yo quiero una esposa nueva. Me aburrí de la anterior. Me aburrí de la que tengo, quiero una nueva. Y dice el Señor, o sea, ¿cómo me vas a pedir eso? Eso está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios instituyó, ¿verdad? La familia, Dios instituyó, ¿sí? Entonces, este ejemplo que ponen es como orar bajo nuestra voluntad y nuestro deseo. Eso está mal, debemos orar bajo la voluntad del Señor. Y vamos a ver si se acuerdan de esto los que pusieron esta parte. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? Y los otros equipos, el equipo que expuso esto la vez pasada. ¿Dónde podemos conocer la voluntad de Dios para saber orar? En la palabra. En la palabra, ¿verdad? Es una palabra. Entonces, en este caso, las leyes de la fe es que Dios es fiel a su palabra, ¿sí? Dios nos promete, por ejemplo, Dios dice, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si yo me pongo a orar, Señor, dame, y yo no he sido una persona que siembre, ni que comparta nada con nadie, ni que ayude a nadie, entonces estoy cumpliendo lo que dice esa promesa. El primero dice, da, ¿verdad? Que debemos dar. También dice su palabra, es mejor dar que recibir, ¿sí? Porque el que da recibe la bendición de Dios. Entonces, estas son promesas que para cumplirse nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Porque la promesa de que Dios va a traer
abundancia y prosperidad es para el que da. No es que yo me paro aquí, ay, Dios prometió que me va a bendecir y yo soy tacaño, no sé cómo otra cosa le dicen aquí. Codo, aquí le dicen así codo también. Nosotros le decimos pichirres. Pero ese es un ejemplo, ¿sí? De una ley de fe, de una ley que hace mover la mano de Dios. Son las promesas de Dios, ¿sí? Por ejemplo, él dice que da larga vida a los que honran a sus padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre y será de larga vida. Y tiene una bendición. Esa es una promesa de Dios con una bendición, ¿sí? Entonces, todas esas promesas, a eso es que Dios es fiel. Dios no es fiel a mis intereses, sino que Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros caminamos en su palabra, Él nos responde. Cuando nosotros anhelamos las cosas que Él anhela para nosotros, ahí va a haber respuesta divina. Entonces, eso es como acotarle un poquito a esta parte. Y bueno, si alguno quiere preguntar algo, si alguno quiere decir algo, o Astrid y Jenny, si quieren culminar con algo, nos dicen. Las felicito chicas que decidieron hacer el tema, me alegra que estén aquí con nosotros compartiendo este tema, de verdad las felicito, que venzan cualquier temor, cualquier timidez, y yo sé que el Señor les va a ir fortaleciendo cada día y dándole más sabiduría, entendimiento en la palabra, así que las felicito y me alegra escucharles en esta. Porque esto que les repartimos, no sé, los que revisaron el tema, era bien cortito. Entonces tenían era que desarrollar en realidad, ¿sí? Y bueno, les felicito. Estuvo muy bien. Yo sé que todos los demás están ansiosos por el examen, ya están que quieren hacer el examen. ¿Cuántos quieren examen? No, yo no quiero. Amén, dicen todos. Tranquilos que hoy, ya hasta hoy, ya lo que falta es el examen final, pero eso sí va a ser más tranquilito, así que no se preocupen. El de hoy es más corto que el de la otra vez, son solo 10 preguntas. Mi hijo les va a ayudar. Mi hijo les va a dar la respuesta. Si le entienden, gloria a Dios. Entonces hoy son solamente 10 preguntas. Antes de comenzar el examen, ¿alguna pregunta? Después que empiece ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguien se me fue? ¿Huyó quién? A Jorge, no lo veo ya. Sin preguntas, todos preparados. Tienen su hojita, su bolígrafo, su esfero, su cuaderno. Ahí volvió Jorge, qué bueno, qué bueno. Ah, ya, tiene problemas con el internet. Estamos listos. Denme una señal de vida, por favor. Están muy calladitos. Todos estamos asustados, queridita. No se asusten si ustedes mismos expusieron eso, lo que va para el examen. Sí, es verdad. Asustaditos pero confiados. Exacto, confiados que el Señor les va a recordar todas las cosas.